Muy buenas tardes y Dios bendiga abundantemente a todos los hermanos, la iglesia del Señor en este lugar, a todos los hermanos que también de otros lugares y personas interesadas en buscar la verdad que se conectan cada semana con nosotros también para ellos. Haya bendiciones de nuestro Dios. Amados, continuamos con nuestra serie Cristianismo de la Vida Diaria, el único cristianismo válido, el único cristianismo que enseña la Biblia, el de practicar todos los días, todo el día, los principios, los mandamientos enseñados por nuestro Señor Jesús y por sus apóstoles y profetas. En esta oportunidad iniciamos una nueva lección bíblica, y una lección bíblica que va a ir relacionada, no a propósito precisamente, pero con la del domingo, que está basada en un texto de Hebreos, y esta lección también va a pasar por muchos o varios textos y va a tomar uno en particular. Pero antes de iniciar el tratamiento de este tema, me gustaría que recordáramos que nosotros somos casi que por naturaleza, no quiero ser impreciso, pero casi por naturaleza, casi naturalmente egoístas. Nacemos y lo primero que hacemos es quejarnos. Nos quejamos de que el aire acondicionado del hospital está demasiado bajo. Nosotros decimos lo contrario a veces, ¿no? Que la frazada, lo que nos ponen nos está lastimando la piel. Que la voz del doctor o de la enfermera es demasiado fuerte, incómoda. Que nos han cargado pero son demasiado rústicos. Y así empezamos la vida preocupándonos por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros exigimos, y gritamos, chillamos, para decirlo en buen panameño, para que todo el mundo sepa que no estamos conformes y que queremos lo mejor y solo lo mejor, que es mamá. Bien, que mi madre está hoy aquí. Entonces, volviendo, en la vida empezamos ese caminar, quizás sea un poquito figurativo lo que acabo de decir, porque no necesariamente es que lloran por eso. Antes que el personal de salud me corrija, o la ciencia me corrija, ilustra cómo en la vida llegamos a Cristo y entramos a la iglesia pensando que la iglesia puede hacer por mí. Yo voy a ver si me llenan, si me satisfacen, si me llenan mis expectativas, cumplen mis deseos, cumplen mis demandas, y de no hacerlo, entonces me iré. De no hacerlo, no seguiré. Y lamentablemente, hermanos, es, como decía, un espíritu de egoísmo, ¿no? Y cuando digo espíritu no me refiero a un demonio que nos posee, sino una actitud, una mentalidad donde otra vez llegamos al trono de gracia, pero como quien llega a un cajero, como quien llega a un cajero automático. A diferencia de los que hay hoy, que me desamparan en cuanto a la ilustración, porque ya tenemos hoy, por lo menos en el banco que utilizo y utilizamos aquí en la congregación, llegamos para depositar o retirar. Pero normalmente cuando pensábamos en un cajero automático, o se piensa en la mayoría de los cajeros automáticos, llegas a retirar. Y tomamos a Dios como eso, como un cajero automático. Y la iglesia como una ONG o como una institución de estas seculares que nos tienen que proveer alimento, nos tienen que proveer de herramientas de seguridad, de todo, pero donde yo no estoy consciente de mi responsabilidad hacia los demás. No estoy consciente de que llego allí a formar parte para también poder contribuir, para poder trabajar, para poder estar activo en esa labor o en ese trabajo que todo creyente es llamado a hacer. Porque Dios no nos llamó a la pereza, ni nos llamó a un trono a sentarnos para que otros nos sirvieran, sino que al contrario nos ha dicho que desde que empezamos nuestro caminar cristiano estamos para ayudar, estamos para contribuir, estamos para trabajar. Entonces, la lección número 4 tiene que ver con dos cosas muy importantes
que a veces perdemos de vista respecto a lo que significa ser cristianos. Y esto es importante recalcarlo para que todos, primero, comprendamos nuestra responsabilidad de practicar esto, y número dos, que también entendamos que los hermanos no están simplemente aquí para la parte bonita de cantar juntos, la parte bonita de celebrar un cumpleaños juntos, la parte bonita de comer luego en nuestras casas visitándonos, la parte bonita de abrazarnos y conversar un rato, sino que también los demás tienen el deber de exhortarme y tienen el deber de estimularme para que yo pueda vivir mi vida cristiana a la altura de lo que Dios espera de mí. El escritor de la epístola a los Hebreos, como anunciaba, deja establecida para siempre la importancia de la exhortación y la estimulación, cuando en dos pasajes, el primero de ellos, Hebreos 3:13, vamos a leerlo por favor, y el otro, Hebreos 10:24, nos dice lo siguiente. Hebreos 3:13 primero, y luego Hebreos 10:24, por favor. Hebreos 3:13 y 10:24. Adelante. ¿Qué tan frecuentemente debemos exhortarnos unos a otros? ¿Qué tan frecuentemente? Cada día. 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Mire, yo tengo que dedicar mi pensamiento, tengo que dedicar mi agenda a poder exhortar y poder estimular a los hermanos, como mencionan estos dos pasajes. La exhortación, entonces, según Dios, debe ser diaria, debe ser constante, debe ser habitual. ¿Y esto por qué? Porque Dios, que es nuestro creador, sabe que nosotros necesitamos diariamente de aliento, de ánimo, incluso de corrección, de consejo, pero diariamente. Es mucho más fácil vivir la vida cristiana y es mucho más fácil enfrentar los desafíos constantes de nuestro mundo si nuestros compañeros de milicia, como le llamó el apóstol Pablo, si nuestros compañeros de batalla están levantando sus manos y calentando nuestros corazones en medio de nuestras luchas para exhortarnos, para animarnos, para darnos ese aliento todo el tiempo, sí, impulsándonos a vivir más cerca del Señor que el día anterior. Por eso, cada día. La contribución que la iglesia hace con una reunión el miércoles, que hace con una reunión el viernes, que hace con una reunión particular de jóvenes o hermanas o varones en otro día, no compensa, no llena completamente la necesidad que tenemos. Lo ideal sería que pudiéramos proveer de esto todos los días. Cuando la iglesia inició, dice la Escritura, que ellos se reunían todos los días en el templo, y no solo en el templo, sino en las casas. Su comunión, su participación juntos era permanente, constante, habitual. Y debido a que sus mejores amigos estaban entre los cristianos, debido a que las personas que más veían al día eran de su propia fe, la iglesia se fortaleció, creció, y cuando vinieron las pruebas, cuando vino la persecución, la iglesia pudo resistir como columna y baluarte de la verdad, como le llama Pablo más adelante. Considerando nuevamente cuánto, según Dios, necesita cada miembro del cuerpo de Cristo ser edificado, alentado, animado, sería difícil encontrar un tema más práctico para hablar de cristianismo que el que estamos abordando ahora. Hermanos, nosotros venimos, escuchamos una clase, nos saludamos, nos preguntamos muy superficialmente cómo estamos,
no porque no nos interese, sino también tenemos el tema del tiempo, el tema del transporte, etcétera, los deberes que hay en casa, pero no es suficiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No es suficiente. La Biblia nos dice, y en esta epístola a los Hebreos, como también estamos viendo los domingos, que necesitamos desesperadamente los unos a los otros, porque nuestra lucha es diaria y porque nuestra lucha es muy seria, muy grave. Y la única manera de poder resistir, la única manera de poder crecer, la única manera de poder dar frutos es que juntos, como familia, como cuerpo, funcionemos adecuadamente. Al analizar este tema, vamos a hacer lo siguiente, vamos a discutir los significados de los términos exhortación y estimulación. También vamos a discutir por qué los hermanos, todos, no solo el predicador o los predicadores, no solo los líderes, no solo los hermanos mayores, por qué todos deberíamos estar involucrados en estas actividades. En tercer lugar, vamos a exponer ejemplos de aquellos que exhortaron a los hermanos y los estimularon, logrando que fueran más fuertes, más productivos y más resistentes ante las pruebas y persecuciones. También vamos a discutir en detalle, hasta donde Dios nos los permita, la necesidad que tiene cada hermano de ser exhortado y estimulado. Es una necesidad. Y en quinto lugar, vamos a discutir la manera en la que podemos poner en práctica estas cosas. Así que al comenzar nuestro estudio, observemos los siguientes puntos de interés. El primero de ellos, la exhortación y la estimulación, puede colocarlo allí en sus notas, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso de exhortación y estimulación o estimular? Bueno, exhortación significa, según un diccionario bíblico, llamar a, suplicar, amonestar, exhortar o instar a alguien a seguir algún tipo de conducta. La definición del diccionario estándar es incitar con palabras de consejo, aconsejar con firmeza, amonestar con seriedad. Así que, sumando las definiciones para tener un concepto bastante amplio pero preciso al mismo tiempo, exhortar a los hermanos se da cuando les animamos, les aconsejamos a seguir un tipo de conducta. En este caso, ¿cómo se llama nuestra serie? Nuestra serie se llama Cristianismo de la vida diaria. Cristianismo de la vida diaria. Yo no voy a aconsejarle a vivir según los principios de, no sé, el islamismo, el budismo o lo que ahora mismo está aconsejando la psicología. Yo no me voy a enfocar en eso porque nosotros tenemos ya una ley, nosotros tenemos ya una guía y en esa guía resulta que está lo que Jesús prometió a los apóstoles. ¿Qué está allí? Que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Aún más que la verdad, los guiaría a toda la verdad. Y no habría nada que Jesús quisiera que los apóstoles y todos los cristianos en general supieran que el Espíritu Santo no le hubiera revelado a ellos. Entonces, la fuente de mi estímulo, de mi consuelo, de mi fortaleza, de mi crecimiento, va a ser la palabra. La palabra. La iglesia debe comprender, debe entender, debe aceptar que es la Biblia la que nos prepara en todo. Dice que nos equipa para ser perfectos. Segunda de Timoteo 3:17. Que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, sí, le vamos a hablar de un curso de acción, pero ¿qué le vamos a decir? Por ejemplo, lo que dice Miqueas. Miqueas es un libro del Antiguo Testamento, cuidado. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dígame, por supuesto, hermano, yo leo la Biblia todos los días. Miqueas 6, 8. También Marcos 12, 30 al 31 y Lucas 9, 23. Vamos a ver, ¿quién se compromete a ayudarnos con Miqueas 6, 8? Miqueas 6, 8. Hermana María Elena, y debido a que el predicador también levantó la mano, Marcos 12, 30 y 31 para el hermano Pablo, y Lucas 9, 23, hermano Carlos. Miqueas 6, 8, por favor, en primer lugar. Oh, Él te ha declarado lo que es bueno, y te pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar, misericordia y
humillarte ante tu Dios. Amén. Dice, ¿qué le vas a pedir a los hermanos? Simplemente le vas a pedir que practique la justicia. Dios quiere que el hombre practique la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es actuar en conformidad con su ley. Es hacer lo que Él considere bueno. Llegó aquel hombre, aquel gobernante, joven rico, y le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Era un hombre acostumbrado a invertir y obtener sus réditos, sus ganancias. Así que pregunta desde su seguridad, desde su falsa seguridad sobre las riquezas, a ver si en el mundo espiritual funcionaba de la misma manera. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué tengo que poner sobre la mesa? Jesús, que no necesita que nadie le diga sobre nosotros quiénes somos, mira en su corazón y encuentra una cosa que ese hombre no estaría dispuesto a dejar para poder seguirlo a él. Y le dice: bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. La justicia es cumplir con la voluntad de Dios, aunque eso no esté en sintonía con mis opiniones, aunque no esté en sintonía con mis tradiciones, aunque no esté en sintonía incluso con mis sentimientos. Entonces, cuando voy a animar a alguien o exhortar a alguien, le voy a animar a practicar la justicia, es decir, a medir sus pasos, a medir sus palabras, a medir sus acciones en todo sentido con la ley. Lo que estás haciendo es bueno o es malo, viene de la ley. También lo voy a animar a practicar misericordia, dice el texto, porque otra vez nosotros no somos personas llamados al cuerpo de Cristo, llamados al reino de Cristo para servirnos del reino de Cristo, sino para ser instrumentos de la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, dice el autor allí en Miqueas 6:8, y que te humilles delante de Dios. ¿Y cómo nos humillamos delante de Dios? Cuando lo ponemos a Él en primer lugar, mientras nosotros solo decimos que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Pero ¿nos humillamos así delante de Dios o nos ponemos soberbios delante de Dios? Cuando un hermano se pone soberbio delante de Dios, ese hermano dice: esto es lo que yo quiero, lo quiero así y no me importan las consecuencias, no me importan las implicaciones, porque es lo que yo quiero y punto. Ese hermano se ha ensoberbecido y no se ha humillado delante de Dios. Cuando yo me humillo delante de Dios, yo lo reconozco como Señor y me someto a su voluntad, que se haga como dijo el Todopoderoso, postrado en tierra, le dijo a su Padre, el Todopoderoso le dijo a su Padre, que no se haga como yo quiero, que no esté por delante mi interés personal, que no esté por delante mi temor, mi beneficio, sino tu voluntad. Exhortar no es, hermanos, ir a la casa de un hermano y echar cuentos de todo y luego decir: bueno, fui allá a pasar toda la tarde con el hermano o la hermana y fue tan maravilloso y tomamos café o tomamos lo que tomen. Ya hay gente que toma el chai, el thai, no me acuerdo cómo se llama la cuestión esta. Tomamos eso y conversamos y la pasamos muy bien. Oye, recordamos viejos tiempos y le hablé de mi familia también. ¿Y lo exhortaste? ¿Tenía que exhortarlo? Sí, hermanos. Cada oportunidad que tengamos, debemos llamar a los hermanos a la justicia y ser llamados a la justicia, a la misericordia y a humillarnos delante de Dios. ¿Qué dice Marcos 12, 30 y 31, por favor? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que eso. Otra forma de explicarlo de Miqueas 6:8, es decir, en resumen, vamos a exhortar a los hermanos a vivir entregados totalmente a Dios. ¿Y qué es entregado totalmente? Que le den todo su corazón,
que le den toda su mente, que le den toda su alma, que le den todas sus fuerzas. Nunca estoy demasiado cansado para Dios. Nunca voy a querer a alguien más que a Dios. Nunca voy a tener un afecto que supere el afecto que debo tener por Dios. Y nunca otras cosas o personas serán prioridad en mi vida por encima del Señor. Y además, dice Jesús, voy citando enseñanza que ya conocían los judíos y nosotros la conocemos hoy, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos estado animando, alentando a los hermanos en ese tipo de conducta, el tipo de conducta que siempre se basa en el amor. ¿Y qué es el amor? Lo hemos repetido tantas veces, ahora el hermano también en el seminario, tantas veces, buscar el bien del otro. Buscar el bien del otro constantemente, persistentemente, desinteresadamente. No voy a hacer algo que lo perjudique, que lo destruya, que lo desanime, que sea un mal ejemplo, que provoque en él una ira, una indignación por mi culpa. No lo haré porque yo estoy buscando su bienestar. Permanentemente busco el bien de los demás. Y en el amor de Dios es esa entrega, esa devoción, es que estuvimos viendo en la lección pasada de servicio y adoración. Y finalmente Lucas 9:23, finalmente en este punto, Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A qué vamos a exhortar o animar a los hermanos? Los vamos a exhortar a negarse a sí mismos. Y hermanos, es que esta es la clave para matar el viejo hombre en nuestras vidas. Negarnos a nosotros mismos. No es como yo quiero, no es como a mí me gusta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si yo quiero ser un verdadero discípulo, debo ser exhortado a, dice el texto, negarme a mí mismo, estar dispuesto a enfrentar todos los retos y desafíos de la vida cristiana por encima de todo lo demás y de todos los demás. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo debía exhortar, o en otras palabras, debía, recuerda la definición, aconsejar con seriedad, aconsejar con firmeza a los hermanos de Éfeso en cuanto a cómo debían comportarse. Es que a él mismo en 1 de Timoteo 3:15 le dicen: te he escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, que es la familia, la casa del Señor. Entonces, el cristianismo se trata sí de que nos cambien nuestro estilo de vida. Dios nos cambie nuestra manera de vestir, nos cambie nuestra manera de hablar, nos cambie nuestra manera de pensar, nos cambie nuestra manera de decidir, nos cambie en todo. A eso venimos, hermanos. A eso hemos llegado, a que Dios haga de nosotros lo que Él quiere, lo que siempre tuvo preparado para nosotros. Pero no lo puede hacer si nosotros estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y nos negamos y nos aferramos y nos negamos a soltar aquellas cosas que ponen una separación entre Dios y nosotros. Nadie puede ser un verdadero cristiano si no está dispuesto a cambiar su vida. Es imposible. No hay verdadero cristianismo si, oyendo el consejo aquí, sabiendo que es verdad, apenas sale por la puerta, incluso antes, aún decimos: seguiré mi camino, es mi libertad, es mi vida y lo seguiré haciendo de esta manera. La palabra estimular, la segunda palabra de nuestro estudio, significa
aquí hay una palabra que generalmente usamos en un solo contexto, pero es una palabra que significa más cosas. Excitar o estimular a la acción, especialmente para provocar ira o pasión, para dar lugar o provocar. Ahora, a nosotros nos interesa dentro del contexto bíblico, y dentro del contexto bíblico hay diferentes términos griegos, tanto en sustantivo como en verbo, los cuales traducen ese vocablo, ese término, como por ejemplo en el 3:16 de Hebreos, provocar. Ese mismo término, estimular, de allá de Hebreos 10:24, en la misma epístola, pero en el capítulo 3, versículo 16, se traduce provocar. En el 3:18 se traduce provocación. Pero aún más importante que debemos destacar, lo que debemos destacar en el término, es que se puede utilizar tanto en un mal sentido como en un buen sentido. Por ejemplo, a los padres en Efesios 6:4, ¿qué se les dice? ¿Alguien recuerda? Acerca de sus hijos, ¿qué se nos dice a los padres? No provoque la ira de sus hijos. Luego allá Colosenses explica cómo es eso, ¿no? Porque obviamente cuando usted corrige, cuando usted exhorta a su hijo o lo castiga, lo corrige, va a provocar en él ira, ¿no? Literalmente se va a airar contra nosotros. No quiere decir que él debe estar contento. Dicho sea de paso, el mismo autor de la epístola a los Hebreos dice en el capítulo 12, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. O sea, definitivamente que no va a brincar y saltar, gracias a Dios que me pegaste. O como le decíamos recientemente a alguien que mencionaba, todas las cosas que han pasado en mi vida, buenas y malas, me han ayudado a ser lo que soy. Por supuesto, de una forma u otra, dependiendo de qué hemos hecho con respecto a esas cosas, hemos ido cambiando. Pero si una de esas cosas fue que me atropellara un carro, lo cierto es que no me tiraré enfrente de un carro para que me atropelle todos los días. Porque no es el hecho de que me atropellara un carro, es cómo luego yo no fui hasta un lugar o no fui a hacer alguna cosa que ponía en riesgo mi vida espiritual. Cuando hablamos de no provocar a los hijos, tiene su contexto, el cual no está dentro del alcance de este tema, pero no debo llevarlos a una desesperación, a una exasperación por abusar de ellos, aplicando una disciplina que no esté basada, dice la Escritura, en la disciplina e instrucción de ¿quién? Del Señor. Si yo estoy basándome en la sabiduría del Señor, si se molestan, bueno, entonces su indignación no es válida. Si yo estoy abusando y no me estoy basando en lo que me ha enseñado el Señor, por supuesto que ese provocar no es bueno. Tampoco debemos incitar o provocar o estimular a otros a que hagan cosas malas, ni invitándolos a que las hagan, ni diciendo que nos acompañen a hacerlas, ni dando un ejemplo que lleve a un hermano a hacer lo mismo que yo, violando su conciencia o directamente pecando. Pablo volvió a hablar de ello cuando dijo en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Otra vez el término, no nos provoquemos, no hagamos que el otro se indigne o se moleste con nosotros porque estamos abusándole, porque estamos siendo injustos. Pero es necesario que sí nos provoquemos en el buen sentido. Y debemos provocarnos al bien. El deseo que, por ejemplo, los corintios tenían de ayudar a los hermanos de Judea cuando estaba pasando aquella hambruna. Recuerda Hechos capítulo 11, dice, viene Agabo y dice, va a venir una gran hambruna, va a haber una gran necesidad, y los hermanos dicen que determinan, esa profecía los lleva a determinar ayudar a los hermanos, y cada discípulo, según lo que tenía, dice, se pusieron de acuerdo para hacerle llegar esto a los ancianos. Entonces, muy relacionado con el tema del servicio, el estímulo tiene que ver con también buscar oportunidades, siempre oportunidades de poder. Mire, no solo el servicio es oportunidades de servicio, sino que también yo debo ver llamados que provoquen en mí, si tengo un corazón cristiano, tengo un corazón claro en estos asuntos,
que me va a llevar a hacer el bien. No tiene nadie que venir a decirme, mira, anda allá donde el hermano Juan y llévale comida porque el hermano no ves que está pasando necesidad. ¿Y por qué yo? Como dicen los niños, ¿no? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano? No, cuando estamos en el cristianismo nosotros, cada cosa que represente una oportunidad para hacer una buena obra, si estamos bebiendo de la fuente, hermanos, vamos a ser estimulados automáticamente. No va a tener que decirnos el predicador, no vamos a tener que leer un libro de psicología, de autoayuda, de todos estos que surgen hoy en día, sino que la misma palabra y la misma necesidad del día a día me va a llevar a mí constantemente a buscar cómo poder ayudar. Por ejemplo, observe las palabras del apóstol Pablo también en 2 de Corintios 9:2, por favor. 2 de Corintios 9:2. No solamente los hermanos de Antioquía enviaron aquella ayuda, que me fui a Hechos 11, voy a aclarar, me fui a Hechos 11, pero mencioné a los corintios porque luego vemos en este capítulo, 2 de Corintios 8 y 2 de Corintios 9, que también los corintios se habían sumado a esa iniciativa, se habían sentido estimulados a ayudar a los hermanos. Y los hermanos de Macedonia, incluso teniendo grandes necesidades, también apartaron algo para sus hermanos, para ayudarles en un momento de necesidad. Así que muchas, y dice Pablo, las iglesias, eran varias iglesias involucradas en esa obra, todas fueron estimuladas por, en un momento dado, aunque haya sido o no la misma situación o los mismos beneficiarios, siempre vieron momentos de necesidad, momentos en que se necesitaba auxilio, ayuda, y se vieron estimulados. Ahora mire las palabras, por favor, alto y claro, 2 de Corintios 9:2, las palabras del apóstol allí. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual pone morir que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la alegría. Lo importante de estar involucrado siempre en la labor de Dios y estar viendo siempre donde hay necesidades espirituales, materiales, cualquier tipo de necesidad que tengan mis hermanos para servirles es que cuando yo estoy ocupado en eso, siempre y cuando no esté sonando trompeta como hacían en el primer siglo, otros me verán y se estimularán a hacer lo mismo. Miren lo importante, yo estoy cumpliendo mi deber, pero cumpliendo mi deber también hago que otros se anime a hacer lo mismo o incluso hacerlo mejor. El celo de los corintios había provocado en otros dar con un corazón alegre, como el que pide el Señor en 2 de Corintios 9:7. Por lo tanto, ellos, los corintios, aunque tenían sus errores, aunque tenían sus problemas, en cuanto a este asunto, habían motivado a los hermanos, como nosotros también debemos hacerlo, a practicar lo que a Dios agrada, lo que a Dios glorifica, que es funcionar como una familia, donde entendemos que los demás nos necesitan y donde entendemos que es un placer servirles en lo que nos necesitan. Todos, no solamente, hermanos, los ministros a tiempo completo, como si fuera por un salario, que nosotros tenemos que ayudarles, escucharles. No, es un deber de cada cristiano. Y si el día de mañana dejáramos de ser ministros de la palabra, sea a tiempo completo o totalmente no estuviéramos en el ministerio, sigue siendo un deber que permanentemente yo esté preocupado por el resto del cuerpo. Y el resto del cuerpo estará preocupado por mí. Yo también recibiré ayuda y esto agradará a Dios y glorificará a Dios. Exhortación y estimulación. ¿De qué estamos hablando entonces? En pocas palabras, exhortación, y póngalo en sus notas, exhortación es aconsejar, es corregir, es animar. Se puede aplicar de varias maneras según la situación que la persona en un momento dado necesite. Yo le voy a sugerir, oye, lo voy a animar, este es el curso de acción correcto en tu caso. Estás decaído, estás desanimado, mira, de esta manera puedes retomar fuerzas para seguir adelante. Pero en otra ocasión sorprenderé a uno en alguna falta, dice Gálatas 6. Entonces me tocará con espíritu de mansedumbre también
recordarle lo que ha aprendido para que retome el curso. Pero encontraré a otro que está confundido, que no sabe qué decidir, que no sabe qué hacer y no quiere basarse en su propia sabiduría. Por lo tanto, quiere la sabiduría de Dios y yo voy a llegar como un instrumento de Dios. Y estoy hablando de cualquier hermano, no el predicador solamente. Cualquier hermano va a llegar donde ese otro hermano con la sabiduría de Dios para decirle: mira estos principios bíblicos que te pueden ayudar a tomar la mejor decisión. Aconsejar, corregir, alentar, aconsejar con firmeza o con seriedad. Estamos hablando de aquello que motiva, que obliga, que mueve, que incita a otros a seguir el camino que Dios ha prescrito, que Dios ha establecido. Cada día, todo cristiano debe buscar todas las formas posibles de cumplir con estos dos requisitos de la vida cristiana. Cada día debo preguntarme: ¿a quién exhorté hoy? ¿A quién estimulé hoy? Todos los días hacernos esa pregunta. Eso es cristianismo diario. Y todos los días lo necesita todo cristiano. No importa si es predicador, maestro, anciano, diácono o apóstol. Todos necesitamos de otro para animarnos, para aconsejarnos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin a veces es la muerte. Porque es necio el que se basa en su propia opinión. Entonces, permanentemente, todos, hermanos, ancianos, diáconos, predicadores y maestros, obreros en general en la obra del Señor, todos los cristianos, necesitamos cada día que nos exhorten y que nos estimulen a hacer lo bueno, que nos aconsejen, que nos encaminen, que nos despierten. Por eso les decía del término excitar, es despertar. Es despertar esa pasión, despertar esa emoción, pero por hacer lo bueno. Debe ser constante. Entonces, hermanos, como decía en una ocasión, a menos que la persona tenga algún tipo de psicopatía, a nadie le divierte tener que llegar a corregirle. Corregir a otro requiere valor, corregir a otro requiere preparación, corregir a otro requiere mucho amor, mucha paciencia, mansedumbre. Cuando alguien llega a corregirte, no lo está haciendo porque no tiene más nada que hacer, no lo está haciendo porque me quiere amargar la vida, lo está haciendo porque es una necesidad diaria de todo cristiano. Si queremos andar en la luz, necesitamos que otros hermanos nos corrijan, nos aconsejen, pero también nos estimulen, sea animándonos a involucrarnos en el trabajo o dándonos un ejemplo que nos incite y despierte en nosotros ese anhelo de: yo también puedo contribuir a eso, yo también lo puedo hacer, y eso puede traer bendición para otras vidas y por supuesto bendición para la mía. Entonces, mire lo importante de estar aquí esta tarde. Mire lo importante de estar cada día meditando en la palabra de Dios, porque no sabemos a nuestro alrededor qué lucha tiene cada uno. No sabemos qué desafíos y qué retos está pasando mi hermano, mi hermana allá, mi hermano allá. Me necesitan. Y si yo estoy aquí, les puedo ayudar. Si yo estoy pendiente de ellos, estoy atento a ellos, les puedo ayudar. Y ojalá que también los demás se acuerden que yo también necesito, como toda alma, exhortación y estimulación. ¿Qué tan frecuentemente? Cada día. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.